con el doctor de la Mata, la doctora Galindo y el doctor Tornero. Guadalajara, Madrid, 12 de octubre, especialistas en reumatología, defendiendo cada uno un aspecto. Bueno, ¿cuáles serían entonces, doctor Tornero, los factores causales más importantes? Porque nos da la impresión de que la obesidad pues, es un factor de riesgo para la artrosis, ¿no? Habrá otras muchas cosas. ¿La artrósico nace o se hace? Bueno, el factor de irritación mecánica, la sobrecarga de una articulación, es un condicionante muy importante para la aparición de la artrosis, sobre todo articulaciones de carga como la de la rodilla. Yo creo que ya lo hemos comentado otras veces, pero bueno, no viene mal insistirlo. Hay una relación directa entre la obesidad y la artrosis, de tal manera que la obesidad favorece la aparición de la artrosis, pero una vez que está aparecido, si nosotros somos capaces de mejorar nuestro peso, de acercarnos al peso ideal, pues más fácil es que la articulación ya enferma no progrese la enfermedad y deje de doler. Por lo tanto, la obesidad es un factor muy importante. Pero hay muchos otros factores del ambiente, de nuestra vida cotidiana, que pueden ser modificables. Es decir, que un simple cambio en nuestro estilo de vida podría de alguna manera prevenir contra la aparición de la enfermedad reumática. Y es verdad que merece la pena comentarlos. Bueno, doctor de la Mata, artritis reumatoide, factores causales, elementos que influyen. En general, las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y convendría explicar qué es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad donde nuestras defensas entran en guerra civil. Por motivos que desconocemos, dejan de reconocer a nuestras articulaciones como propias y las agreden. Es como si tuvieran alergia a nuestras articulaciones. Entonces, se sabe que existe una serie de factores genéticos que predisponen a estas enfermedades autoinmunes. En concreto, a la artritis reumatoide hay una serie de genes cada vez mejor identificados, como el HLA-DRB1, el PTPN22, el STAT4, en fin, una serie de genes que cada vez tienen más peso en la aparición de la artritis. Pero necesitamos sobre ese campo abonado, necesitamos la semilla, el estímulo que desencadene la artritis. Y ese estímulo no está muy bien precisado. Se hablaba antiguamente de estímulos infecciosos, especialmente ciertos tipos de virus. Hoy se sabe que además de los estímulos infecciosos están los cambios hormonales. La artritis reumatoide aparece muy frecuentemente en las edades alrededor de la última regla, en torno a la menopausia. Ese cambio hormonal parece que tiene algo que ver. Es muy frecuente que los clínicos veamos artritis reumatoide las pacientes que acaban de terminar un embarazo en el puerperio. Se sabe que el tabaco predispone a la artritis reumatoide, es decir, que necesitamos campo de cultivo abonado y necesitamos esa semilla. Cuando sepamos el campo de cultivo y la semilla tendremos la solución. ¿Y usted, doctora Galindo, el lupus, qué le pasa al lupus? Pues es un poco lo mismo que ha dicho el doctor de la Mata, sobre una base de susceptibilidad genética en la que no solo hay un gen implicado, sino un montón de ellos, en general genes que participan en la regulación de la respuesta inflamatoria. Pues sobre esa base de susceptibilidad, la presencia de determinados estímulos externos hace que se desencadene la enfermedad. Y en el lupus, en concreto, las hormonas es una de las cosas que más se ha defendido, pues porque clásicamente el lupus es una enfermedad de mujeres jóvenes en la edad fértil, pero no es la única época. También aparecen mujeres menopáusicas y en varones, con lo cual no es el único factor. Puede ser el uso de anticonceptivos orales, por ejemplo, o la exposición a determinados tóxicos, pero es lo mismo que ha dicho el doctor de la Mata, es decir, que no tenemos un solo estímulo externo que podamos tratar y atajar, y la base genética pues también es muy variada, es decir, que no hay una única diana en la que tú puedas incidir para erradicar la enfermedad. Pero aparte de agredir las articulaciones, el lupus o el sistema osteomuscular, por los vasos sanguíneos, ¿no? Efectivamente. La vasculitis es muy generalizada, ¿no? Quizá el lupus es el paradigma de enfermedad autoinmune y, como decía el doctor de la Mata, pues eso, es como si el sistema inmunológico nuestro reconociera de repente determinadas partes nuestras como extrañas y las atacara, y en el lupus esa posibilidad es muy amplia, ¿no? Desde el riñón, la piel, los ojos, los vasos, el pulmón, las articulaciones, por supuesto, pero tiene un espectro de afectación mucho más variado que en otras enfermedades. Bueno, pues dicho esto, nosotros también acudimos a la calle porque queremos ver la relación entre la causal, entre la obesidad o el sobrepeso y los procesos reumáticos. ¿Qué piensan ustedes? Pues mucho, claro, porque el peso te hace que los huesos pues
Trabajéis más, claro. Mucho. Yo he adelgazado 14 kilos y 10, 11 de grasa y me encuentro muchísimo mejor. Hombre, pues depende de donde lo tengas, sí que afecta. Por ejemplo, la espalda afecta el sobrepeso, en la rodilla afecta el sobrepeso, porque te cuenta que es lo que sujeta a tu cuerpo. Entonces, cuanto más peso tengas, pues claro, si encima lo tienes ya de por sí tocado, pues sí influye el sobrepeso, por supuesto que influye. Bastante, ¿eh? O sea, que la gente no se mentaliza de que no podemos estar gordas y no podemos sentarnos y abotijarnos ahí bien. La gente tiene que tener un peso porque tu esqueleto es el que lo lleva. Sobrepeso mal, porque yo tengo sobrepeso y mal. Lo que pasa es que como también estás mal, pues no andas lo que tiene. Yo personalmente no ando lo que debiera. Si me engordo, coge peso, me influye también. Cuando estoy más delgado, pues ando mejor. Pienso que claro, el sobrepeso afecta a todo, pues claro, a ello más todavía, claro. Bueno, todo el mundo está de acuerdo en que afecta de una u otra manera, ¿no? En general, a cualquier proceso reumatológico, un buen tratamiento le tiene que ir bien, es decir, hay cosas higiénicas, dietéticas, por supuesto ejercicio físico, todo eso va bien a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se organiza un tratamiento que pueda ir bien a casi el conjunto de los pacientes reumáticos? Sí. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que el tratamiento de una enfermedad reumática debe ser multifactorial, es decir, no podemos incidir sobre una sola área del tratamiento, sino que hay que conjuntar, coordinar, complementar cada área con las que le pueden ayudar. Entonces, habría tres armas terapéuticas fundamentales. Una sería la terapia física, que lo que persigue fundamentalmente es mantener la función, mantener la capacidad funcional de nuestro aparato locomotor, que es muy importante, porque a la vez que mantiene la capacidad física muchas veces alivia también el dolor. En segundo lugar, tendríamos el tratamiento con medicamentos, el tratamiento con fármacos, que es el que en general en la calle se asigna o se asocia habitualmente al tratamiento. Y luego, como también se ha comentado antes, tendríamos el tratamiento quirúrgico, que el tratamiento quirúrgico no deja de ser el arma de tratamiento a la que hay que recurrir cuando desgraciadamente fallan las otras dos, es decir, el tratamiento físico y el tratamiento con fármacos. Estamos viendo, afortunadamente, en los últimos años cómo, a medida que vamos teniendo fármacos cada vez mejores para tratar, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias y las enfermedades sistémicas, pues cada vez se necesita menos de la cirugía de sustitución protésica. Pero además de todo esto, e hilando un poco con lo que estábamos hablando antes, todo tratamiento tiene que tener una fase previa, que es utilizar todas aquellas estrategias de prevención que puedan ser aplicables a estas enfermedades y que de forma tan sencilla, como ya se ha comentado, perder peso, o por ejemplo una persona que tiene el ácido úrico alto y que tiene crisis de gota, pues no abusar de las carnes rojas, no abusar del alcohol, o una persona que por ejemplo tiene osteoporosis, pues no llevar una vida sedentaria, sino tener una actividad física, pues son tan eficaces a veces como el simple o el complejo tratamiento que queramos aplicar. Es decir, prevención y tratamiento multifactorial. Bien, pues oído todo esto, después pasaremos a ver cuáles son las particularidades del lupus eritematoso y también de la artritis reumatoide en sus específicos tratamientos, pero antes les recuerdo que una de las causas más frecuentes por las que acuden a un reumatólogo en muchas ocasiones es el dolor lumbar. 4 años de investigación podrían poner punto y final a la lumbalgia. Un equipo de expertos trabaja en una nueva terapia celular capaz de curarla sin necesidad de pasar por quirófano. Consiste en inyectar células madre obtenidas de la propia médula ósea del paciente y que tienen un potente efecto antiinflamatorio. Células del mismo paciente que obtenemos del hueso de la pelvis y los aplicamos por vía percutánea, es decir, a través de inyección, con una sedación suave y con una anestesia local. Para someterse a esta novedosa terapia, el enfermo deberá ser mayor de 18 años y menor de 80. Que de 10 pacientes tratados, el 90%, 9 de los pacientes habían mejorado de una forma muy significativa. El paciente es dado de alta tan solo 1 hora después de recibir las inyecciones celulares. Hasta ahora la solución más frecuente era la artródesis, una intervención quirúrgica para fusionar las vértebras. En España cada año se realizan más de 1000 operaciones de este tipo. Bueno, pues la verdad es que ya saben ustedes, cuando se trata de procesos de enfermedades crónicas, aunque sea en este caso autoinmunes, casi siempre decimos aquí en este espacio, bueno, habrá un tratamiento de fondo y otro para los brotes. ¿Ocurre lo mismo, doctor de la Mata, con la artritis reumatoide? Sí, ocurre lo mismo con la artritis reumatoide. Yo diría
con respecto al tratamiento de la artritis reumatoide, la clave del éxito del tratamiento es que este sea precoz. Es decir, la artritis parece una tontería, ¿verdad? Claro, dice que sea precoz, dice que sea lo antes posible. Pero eso es muy importante porque el paciente tiene que llegar al reumatólogo precozmente. Entonces, el éxito está prácticamente garantizado, con ciertos matices, ¿no? ¿Cuál es el objetivo terapéutico de un paciente con artritis reumatoide? Dormir la enfermedad, ya que no la podemos curar, dormirla. ¿Dormirla es posible? Con las herramientas terapéuticas que vamos disponiendo, que cada vez son mucho más potentes y más eficaces, sí es posible un elevadísimo porcentaje de los casos. La clave, digamos, la pieza angular del tratamiento de artritis reumatoide hoy por hoy es un fármaco que se llama metrotexato. Es un fármaco muy eficaz, del cual conocemos pues prácticamente todo, su perfil de seguridad, su perfil de eficacia. Un fármaco de hace 20 años casi. Exactamente. Entonces es un fármaco al cual le tienen cierto recelo al principio los pacientes porque les parece muy agresivo, pero no hay que olvidar que nosotros empleamos el metrotexate a dosis bajas, a dosis inmunomoduladores. Nosotros necesitamos poner orden en ese conflicto, en esa guerra civil, y que las defensas actúen de una forma coordinada y que no castiguen las articulaciones. Y después de eso, pues pautas muy personalizadas. No hay enfermedades, sino que hay pacientes y hay que individualizar muy bien el tratamiento. Ustedes en otro tiempo utilizaron la cortisona mucho, ¿no? O sea, ¿les podemos decir a los pacientes que siguen con cortisona que vayan al reumatólogo? La cortisona no es la pieza angular del tratamiento de la artritis reumatoide. Es una herramienta complementaria que se suele utilizar sobre todo precisamente en los brotes. Muy bien, muy bien. Bueno, ha quedado clarito la artritis reumatoide. A ver cómo dejamos el lupus eritematoso. Pues en el lupus la cortisona se sigue utilizando mucho, muchísimo. Es verdad que es la terapia puente, es decir, la terapia que actúa más rápido para los brotes. Y la verdad es que en el lupus no tenemos tantas armas terapéuticas como en la artritis reumatoide, pero vamos teniendo cosas nuevas, sobre todo fármacos biológicos centrados en bloquear el linfocito B, que son las células que producen los anticuerpos, que quizás sean las células que más implicadas estén en la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Antes de estas terapias biológicas tenemos otros fármacos que tienen un mecanismo de acción más variado, no tan bien definido, pero que están mostrando mucha eficacia en el lupus, pues como la azatioprina, que se lleva utilizando mucho tiempo, y actualmente el micofenolato, ¿no? Vamos un poco detrás de la artritis reumatoide en esos avances, pero bueno, vamos avanzando también. Muy bien. Nosotros también vamos avanzando, seguro que ya entienden ustedes que hay enfermedades reumáticas, que son muchas, cada una tienen nombres y apellidos, estamos hablando de las más importantes, también un día hablaremos de la esclerodermia, o podemos decir algo aquí y luego, pero ahora vamos con las preguntas que les interesan a todos ustedes. Me gustaría saber qué alimentos beneficia a la gente que padecemos ya de artrosis. No, pues yo quiero saber si son hereditarias o no, y poner los remedios antes, y que la gente, el médico, también se mentalice en explicar bien las cosas. Las enfermedades reumáticas, si tienen algún día arreglo para poderlas curar. Aparte de los síntomas físicos, ¿tienen estas enfermedades algún síntoma psicológico? Sería bueno que lo dijeran si hubiera un tratamiento que pudiera, por lo menos los dolores, que no fueran tan fuertes, eso sí, si hubiera algo o algo que hacer. Siempre es bueno que nos informen de lo que podemos hacer, los que los padecemos, claro. Muy bien, he tomado nota rápidamente de las preguntas. Dice, ¿qué alimentos benefician a los pacientes de artrosis? ¿Qué alimentos benefician? Hombre, no hay un alimento que claramente les beneficie, pero quizá para evitar las fases inflamatorias que a veces explican la reagudización, pues los ácidos grasos omega 3, es decir, alimentos ricos en estos ácidos como son los pescados azules. Yo diría que eso sería lo único que se podría coger para favorecer el control de la enfermedad. Doctor de la Mata, ¿son hereditarias las enfermedades reumáticas? Esa es la pregunta. No son hereditarias y, por aclarar que algunos pacientes tienen dudas, tampoco contagiosa, es decir, que es una enfermedad que no es hereditaria. Doctora Galindo, ¿tienen síntomas psicológicos? Yo es que creo que la suya tiene muchos síntomas psicológicos. Bueno, el lupus, bueno, la suya, la que usted el lupus en concreto puede tener manifestaciones psiquiátricas que forman parte de la actividad de la enfermedad. Luego yo creo que el componente psicológico que conlleva el sentirse enfermo es muy importante, ¿no? Claro. A la hora de sentirse mal y a la hora de afrontar la enfermedad, ¿no? Es importantísimo. Doctor Tornero, tengo dos preguntas en una. ¿Tiene una cura definitiva? Eso dice. Y luego dice, ¿existe algún tratamiento para curar estas enfermedades? Lo de la cura está en la calle.
Bueno, vamos a ver. Lo de dormir me ha gustado, dormir la enfermedad, que es lo que hablaba de la artritis reumatoide en este caso. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una creencia errónea dentro de la población de que el reuma no se cura. Como muy bien ha dicho el doctor Beltrán, al principio hay muchísimas enfermedades reumáticas y hay algunas de ellas tan importantes en otras etapas de la historia de la humanidad, como pueden ser las artritis producidas por los microbios, por ejemplo, la artritis tuberculosa o la artritis de la fiebre de Malta o las artritis de las bacterias, que hoy día se curan. Tenemos tratamientos antibióticos muy eficaces que evitan mucho sufrimiento y mucha destrucción articular. Un primer grupo de enfermedades reumáticas que se curan. Otro grupo de enfermedades reumáticas que prácticamente se curan, la gota. La gota ha sido un problema de salud importantísimo en la historia de la humanidad. Ahí me gusta, que le quiero ver defendiendo. Carlos V se tuvo que retirar a Yuste porque tenía un ataque de gota detrás de otro y tenía un sufrimiento y un dolor que le impedía atender sus obligaciones de Estado. Entonces, hoy día Carlos V somos todos, porque tenemos la posibilidad de curarnos, como el emperador no se curó, nosotros nos podemos curar con medicamentos muy eficaces. Pero podemos seguir yendo a Yuste a otras cosas, podemos ¿no? seguir a Yuste a verlo, que es una maravilla, y sobre todo ahora que estará precioso, ¿no? Seguro. Entonces yo creo que no es verdad que no se curan las enfermedades reumáticas, hay enfermedades reumáticas que se curan. Y en muchas de ellas, como ha dicho el doctor de la Mata, podemos conseguir que la enfermedad entre como un estado de hibernación. Igual que el oso se mete en la osera ahora y sale en el mes de marzo o abril, pues nosotros metemos la enfermedad en una osera y la intentamos sacarla lo más tarde posible o nunca. Y hoy día en la artritis, en la osteoporosis, en la gota, en muchas enfermedades reumáticas tenemos tratamientos muy eficaces. Luego, por tanto, yo creo que hay que ser optimista. El gran problema de salud en reumatología hoy día, sin duda alguna, es la artrosis y también, bueno, pues la fibromialgia. Pero bueno, eso se está investigando y se resolverá. Yo pienso que sí. Muy bien. Vamos entonces con las conclusiones. La conclusión sobre artritis reumatoide, doctor de la Mata. Pues yo creo que la conclusión sobre artritis reumatoide no puede ser más optimista. Es decir, es precisamente la enfermedad con mejor porvenir ahora mismo de todas las enfermedades reumáticas, donde más tenemos que decir los reumatólogos y en donde es más importante iniciar un tratamiento precoz. Es decir, es muy importante. Ante una inflamación de una articulación, en este caso de más de 3 articulaciones, durante más de 3 meses, acudir al reumatólogo para su valoración y hacer un diagnóstico preciso y un tratamiento también precoz. Bueno, la doctora María Galindo, ¿cuál es su conclusión sobre lupus eritematoso? Que hay que pensar en ella, en la enfermedad, para diagnosticarla, que es fundamental derivarla a un sitio idóneo para su seguimiento, para su diagnóstico y su tratamiento, y que también es una perspectiva, yo creo que optimista, por lo que tenemos hoy en día en el mercado y por lo que promete salir en poco tiempo, ¿no? Bien, ¿y su conclusión generalizada de todo lo que hemos hablado, doctor Jesús Tornero? A mí me gustaría pensar que con lo que tenemos hoy día de organización de la asistencia sanitaria, yo creo que una presencia cada vez más importante de los reumatólogos en los hospitales y con cada vez mejores armas de tratamiento, con cada vez mejores tratamientos, que seamos capaces en un futuro cercano de atender una de las preguntas y una de las solicitudes que han hecho nuestros televidentes, que es explicar las enfermedades. Yo creo que el gran reto que tienen hoy día los médicos es la capacidad y el tiempo que debemos reclamar a la administración o a los gestores para poder explicar las enfermedades. Qué duda cabe que el enfermo tiene todo el derecho a que se le explique la enfermedad y que explicar la enfermedad a veces no es fácil porque requiere tiempo y requiere un esfuerzo adicional por parte del facultativo. Me gustaría que se trabajara este tema porque me parece fundamental. Bueno, ¿y cuántas personas pueden tener lupus en España? Es difícil hacer la estimación adecuada, pero un estudio que llevó a cabo nuestra Sociedad Española de Reumatología hace años, el estudio EPISER, que fue un estudio epidemiológico de todas las enfermedades reumáticas en España, estimó una prevalencia de 100 por cada 100.000 pacientes, para cada 100.000 habitantes. Está aproximadamente. Bien. Pues es bastante, ¿eh? Menos que la artritis reumatoide, pero... La artritis reumatoide son unos 250.000 personas. Exactamente. Son los datos, entonces... 1 de cada 200 españoles. Claro, entonces estamos hablando en total de 125.000 más 250.000. Hoy hemos solucionado el problema de unas minorías, pero mayorías cuando les toca a uno mismo, porque es uno un sujeto paciente en sí mismo, ¿no? Y con su proceso universal y personal, íntimo, transferible, con toda su vida, que son esos 375.000 españoles que suman los de artritis reumatoide, en su caso, y el de la doctora María Galindo Izquierdo, ¿no? Sí. María Galindo Izquierdo, que es la que ha defendido todas las posiciones que tienen que hacerlo, como es este proceso del lupus. Bueno, pues a todos ustedes indicarles que después de oír al doctor Jesús Tornero, que ha defendido uno de los procesos
más frecuentes en las patologías de nuestro tiempo, y después de entender con el doctor de la Mata esa patología específica que es la artritis reumatoide y con la doctora Galindo lo que es el lupus eritematoso, les dejamos. Y hemos entendido ya todos que no todas las enfermedades reumáticas son iguales. Esperemos que ustedes lo comprendan y entiendan que cada una tiene un tratamiento específico, una evolución diferente y un especialista adecuado. Muchas gracias y hasta mañana.